Vamos hasta Nueva York con Arturo Ángel, quien es periodista independiente, pero que además ha estado dando seguimiento desde el inicio de este tema. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, pues cuéntanos todo el día de hoy. Finalmente llegó esta sentencia final que se apelará, de acuerdo a lo que da a conocer hoy el abogado de Genaro García Luna. Pero bueno, ¿esto es posible todavía una apelación, que se pueda reabrir el caso? Tú que conoces desde el inicio hasta este momento todo este tema, ¿cómo ves lo que sigue o lo que van a apelar? Sí, justo la apelación me la anunció, ya se había hablado de ella al salir de la audiencia, pues seguimos ahí al abogado de César de Castro, y dijo que la van a presentar y que ellos confían. No solamente van a apelar la sentencia, sino además la decisión que tomó el juez Ryan Cogan en su momento de no reiniciar el juicio, ¿no? Veremos qué sucede, pero la realidad es que hoy Genaro García Luna ya es un hombre sentenciado, ¿no? En esta audiencia, pues yo les diría que histórica, honestamente, no muy impresionante, los 50 minutos que duró la sesión ahí en el piso 10 de la Corte de Brooklyn. Déjame decirlo así, fue como un último round de esta batalla, ¿no? Genaro García Luna por primera vez dando un posicionamiento en el juicio, tal cual como lo recuerdan cuando habla, igualito él, la misma entonación, los mismos gestos, tal vez más delgado de su última aparición pública, con el cabello canoso, pero fuera de eso la misma persona. Su abogado, insistiendo, García Luna decía: soy una persona inocente, soy un hombre de leyes, respeto la justicia, he combatido el crimen y en prisión he sido una persona, un interno modelo, he ganado la confianza de los internos, etcétera, etcétera, ¿no? Su abogado César de Castro insistiendo en lo mismo. Luego tocó el turno a los fiscales que lo que buscaban era, pues, que se impusiera cadena perpetua a Genaro García Luna, ¿no? Exacto. Y lo que buscaba la defensa era la pena mínima de 20 años que amerita la gravedad de estos delitos. La defensa decía, pues muy pena mínima, pero son 20 años, pero, o sea, es bastante. Los fiscales decían, no, merece cadena perpetua porque este señor es un traidor, y con argumentos, a frases muy fuertes. Llegó un momento en que dijeron, este señor es el cártel de Sinaloa, ¿no? Finalmente, el juez Ryan Cogan, que ya fue el momento estelar de la audiencia, pues hizo un razonamiento, unos 15-20 minutos, son muy interesantes, concluyendo y diciéndole a Genaro García Luna: señor, usted tiene una doble vida, ¿no? Usted es un oficial de seguridad, usted cree que respeta la ley, y le dice el juez: es más, yo estoy seguro que usted sí cree que respeta la ley. Muy posiblemente, si le pongo un polígrafo enfrente y le pregunto que si usted respeta las leyes, usted va a decir que sí y va a pasar la prueba del polígrafo porque está convencido de ello. De que así es. Pero dése cuenta que esa es su fachada, ¿no? Es la vía que le permite ser la otra persona, el otro Genaro García Luna, que es el criminal, el que ha facilitado crímenes horribles al cártel de Sinaloa. Y en resumidas cuentas, su estancia, dijo el juez Ryan Cogan, su estancia en la prisión de Brooklyn después de ser sentenciado lo comprueba. En efecto, usted es un interno modelo, usted tiene buena conducta, todos en la cárcel tienen una buena opinión de usted, pero al mismo tiempo usted ya intentó sobornar a los internos de la cárcel de Brooklyn para que testificaran a su favor, y de eso usted no lo negó, ni sus abogados, los que ustedes tienen pruebas. Dese cuenta que es lo mismo. Se porta bien, se gana la confianza de todo el mundo, pero al mismo momento aprovecha eso para cometer esas otras actividades. Entonces es una persona, pues, con una doble vida, una doble faceta, y esa otra faceta, la de criminal, es la que lo condena, porque pues realmente su comportamiento es equiparable al de Joaquín El Chapo Guzmán, y vamos que Ryan Cogan, pues, conoce el tema perfectamente porque él sentenció al Chapo Guzmán, ¿no? Y finalmente decide esta sentencia de 38 años, dice el juez Ryan Cogan, pero le voy a dar una luz al final del túnel, no voy a ponerle cadena perpetua, le voy a poner los 38 años de prisión, que si tomamos en cuenta que ya lleva 5, serían 33 años, o sea que Genaro García Luna saldría de la cárcel teniendo 89 años de edad. 89. Pues, ¿no? Tal vez un poco antes, por buena conducta, no lo sé. Veremos qué pasa con sus apelaciones. Es muy poco probable que prosperen, pero digamos que
no quiso darle la cadena perpetua, Perfecto. muy posiblemente valorando esta faceta también de agente de seguridad. Y ese fue el final de esta historia. ¿Y cuál su semblante? Bueno, ahora que lo describes, ¿no? Él tan seguro y que le dicen que, bueno, pues podría pasar la prueba del polígrafo si es que se la ponen ahí. ¿Cuál su semblante cuando le estaban dando a conocer todo esto? Ahora, también estaba su familia de aquel lado, ¿no? Claro. De García Luna destacaría 3 momentos muy breves. Cuando él tuvo la oportunidad de tomar la palabra, se le estuvo a punto de quebrar la voz en 2 ocasiones cuando le pedía al juez que le permitiera volver lo más pronto con su familia, y volvió a ver a su familia, y ahí estaba Linda Cristina Pereira, su esposa, su hija, ¿no? Y su otro hijo no fue porque dijeron que tiene COVID, ¿no? Y que sí está delicado, ¿no? Entonces, pero se le quebró la voz cuando lo vio, no alcanzó a romperse, digamos, y luego cuando el juez decide y le dice usted tiene una doble vida y su conducta es equiparable a la de Chapo Guzmán, se notó que ese momento sí le pegó, porque lo quiso tomar una botella de agua y darle unos tragos bastante amplios, y ya que fueron los momentos, aunque en general mantuvo esta imagen así como, ustedes lo conocen, ¿no? Como una persona muy de rostro fruncido, serio, no tan expresivo. Dura, exacto, es la palabra que buscaba, duro. Y el otro momento, eran 3 momentos, ¿no? Eran esos. Sí, exactamente, los dos momentos en que se le quiebra la voz en su discurso, y este tercero de cuando toma agua, sí, y cuando le dan los 68 años de prisión, solo dice, ¿entendió? Dice, sí, señor, y no dio mayor gesto. Su esposa, en la audiencia se mantuvo bastante seria. Su hija sí miraba constantemente al suelo y negaba con la cabeza, sobre todo cuando los fiscales se referían a su padre como un narcotraficante, cuando decían que es responsable de cientos de miles de muertes, ¿no? Ella ahí sí le notaba la impotencia. Y luego ya al salir de la corte, por cierto, me llamó la atención ver sonriente a su esposa. Me parece que no, más bien una estrategia de no van a ver aquí mayor expresión mía. Y también siento que de alguna manera, dentro de lo duro que fue esto para ellos, sí creo que el que no salieran con cadena perpetua para ellos es una victoria, tal vez pequeña, pero sí creo que es una victoria. Sí. Y su abogado César de Castro lo dijo al final, los fiscales querían cadena perpetua y no la obtuvieron. Claro, y bueno, pues yo, salvo lo que tú me digas, porque tú eres el que ha estado dando seguimiento a todo esto, y además también el contexto en el que se da esta sentencia final, no es un punto final, ¿no? Todavía falta más en esta historia, sobre todo, bueno, pues la detención del Mayo, qué pasó con los hijos del Chapo, el Chapo allá. Digo, hay todavía mucho, ¿no? ¿Qué decir en esta historia? No, claro, llamamos desde la serie del Cártel de Sinaloa en Brooklyn, porque aquí es donde está pasando todo, ¿no? Ya tuvimos la primera temporada, que fue el Chapo Guzmán, ya tuvimos la segunda temporada, que fue Genaro García Luna, que si bien le falta la apelación, todavía faltará alguna cosa por contar ahí, o si él en algún momento decide tomar la ruta de los que testificaron en su contra, ¿no? Que eran delincuentes sentenciados, y luego dijeron que tenían información y la dieron. Vamos a ver si García Luna en algún momento decide hacer algo así, si es que acaso tiene la información, lo que implicaría que se retractara de la inocencia que hasta ahora defiende. Pero la tercera temporada de esta historia arranca el viernes con la audiencia inicial ante el mismo juez Ryan Cogan en contra del otro gran líder del Cártel de Sinaloa, que es Ismael El Mayo Zambada. Va a comenzar la historia este viernes, ¿no? Ya pasado mañana. Así que bueno, pues todo esto sigue. Además, bueno, pues también Felipe Calderón, es cierto, si él tuviera información hasta el momento, bueno, pues lo hubiera utilizado, ¿no? Para un poco en su defensa, aunque como dices, bueno, pues mostraría otra cosa que él ha dicho hasta el momento, que es parte de su inocencia. Pero bueno, pues por lo pronto, gracias siempre, Arturo, y bueno, pues felicidades por esta cobertura que has tenido desde el inicio. Gracias. No, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno.